Esclavo. Una persona que es propiedad legal de otra y está obligada a obedecerle. Esa es la definición de diccionario que describe la condición de miles de hombres, mujeres y niños traídos del otro lado del océano contra su voluntad para ser vendidos, subastados y obligados a trabajar gratuitamente. Como se los consideraba sencillamente parte de un patrimonio, sus amos no dudaban en separar familias. Los esposos eran arrancados de sus esposas, las madres de sus hijos, y la agonía de las personas que sufrían en cautiverio aumentaba cada vez más. En medio de tantos sufrimientos, algunos esclavos empezaron a buscar una salida. Su dignidad los urgía a reclamar su derecho, otorgado por Dios a la libertad. Al igual que los esclavos de Israel, oraron por un libertador que pudiera conducirlos a la tierra prometida. Y Dios los escuchó. Los hijos de Israel recibieron a su Moisés, y a los esclavos de los Estados Unidos Dios les envió una mujer. Harriet Tubman nació como Araminta Ross, la quinta de 9 hijos de una pareja de esclavos propiedad de Anthony Thompson, en Dorchester, situado en la costa este de Maryland. Algunos aseveran que nació en 1820 o 1821. Sin embargo, Araminta, o Harriet, como llegó a llamarse, nació esclava. De modo que su fecha de nacimiento no tenía la más mínima importancia para sus amos, por lo cual no se guardaron registros. Se nos veía no como personas. Uno compra un caballo o una mula, un tractor o implementos para cultivar la tierra, para trabajar, para cargar peso o cocinar alimentos, para arar, cosechar algodón o tabaco. Pues a las personas de color se nos consideraba simplemente herramientas. Allá por el siglo XVII a mi madre, que tenía aspecto de italiana, se la habrían llevado inmediatamente de aquí a Nueva Orleans para venderla a alguna casa de prostitución. Y a mi papá, como era muy inteligente, lo habrían vendido a algún comerciante de Nueva Orleans para que le llevara la contabilidad de su negocio de algodón, porque era bueno con los números. Los negros hacían toda clase de tareas según sus habilidades, y estas impactaban directamente en el valor que se les asignaba a la hora de venderlos. A la madre de Harriet debieron haberla liberado al morir su patrón. Sin embargo, jamás se lo informaron. Toda su familia le fue transferida a un tal Mr. Brodes, dueño de una plantación de tabaco. Ahora bien, ¿cómo llegaron Harriet Tubman y sus padres a Maryland? Nos encontramos en la cabaña de James Webb. Según la descripción que figura en sus biografías, esta cabaña es casi idéntica a aquella en la cual vivió con sus padres. Está construida con troncos, tiene 2 puertas, una chimenea y una ventana. Mientras sus padres trabajaban, la pequeña Harriet debía ocuparse de sus hermanitos y de los hijos de otros esclavos. La vida era dura e impredecible. A 2 de mis hermanas se las llevaron encadenadas junto con el resto de una cuadrilla. Una de ellas dejó 2 niños. Vivíamos en un permanente estado de intranquilidad. Harriet nunca olvidó el llanto de sus hermanas cuando se las llevaron y nunca más volvió a verlas. Poco después le llegó el turno también a ella. A los 5 años, la enviaron a otro lugar sin previo aviso. A Harriet la enviaron a trabajar para un hombre, poniendo trampas para cazar ratas almizcleras en los ríos congelados, pero se enfermó tanto que la devolvieron. No sirve, se quejó el hombre. Se enferma demasiado seguido.
Ni bien se recuperó, volvieron a darla en alquiler. Su trabajo consistía en limpiar la casa y asegurarse de que el bebé de su patrona no llorara. Si el bebé lloraba, a Harriet la azotaban. En cierta ocasión, cuando servía a su ama, Harriet vio algo que la tentó: un tazón de azúcar. Nunca había tenido cosas ricas, ni dulces, ni azúcar, y tener ese azúcar tan cerca se veía buenísimo. Mi ama me estaba dando la espalda mientras discutía con su marido, así que metí los dedos en la azucarera y tomé un terrón. Y quizás me escuchó, porque la cosa es que se volvió hacia mí y me vio y me azotó con un látigo de cuero. Tan insoportable le resultó a Harriet el castigo que salió corriendo y se escondió en una porqueriza, un chiquero. No tenía a dónde más huir, aunque sabía cuáles serían las consecuencias. Las azotainas tan brutales que soportó durante esa época la dejaron marcada de cicatrices por el resto de su vida. Así que se la regresaron a su amo. Como ya no lograron darla en arrendamiento después de eso, la mandaron a trabajar a los campos. Era una vida muy dura para una niña de su edad. A Harriet le enseñaron que, pasara lo que pasara, contaba con su Salvador, que Él estaba vivo y se encontraba a una oración de distancia. Harriet lo creía y hablaba con Dios con la naturalidad con que se dirigía a sus padres. A medida que fue creciendo, creció también su fe. El cristianismo era una importante fuerza en la vida de los esclavos africanos. Los esclavizadores consideraban que el cristianismo volvía más dóciles a los africanos, pero para los cautivos, el cristianismo era, por el contrario, una fuente de empoderamiento, de consuelo, de fortaleza, una esperanza revolucionaria que los ayudaría a soportar la larga noche de la opresión. Se reunían clandestinamente cuando los amos y capataces se iban a dormir al final de la jornada. A menudo se reunían en los campos y ahí celebraban sus servicios religiosos. De modo que, por una parte, estaba la iglesia oficial presidida por los opresores, o en ciertos casos, a los cautivos africanos les asignaban un pastor. Y por otra parte, estaban los servicios clandestinos que se celebraban en los campos de noche. Albert Rabbitoe, intelectual y autor del libro Religión Esclava, en referencia a la institución invisible que era la iglesia, describe la iglesia de los africanos cautivos como una institución invisible para los amos. Y así hablaban con Cristo, podían hablarle, podían contarle lo que vivían, y de hecho lo hacían en algunos de sus cantos espirituales. Debo contarle mis cuitas a Jesús. Existía esa noción de que uno tenía acceso a Dios por medio de la oración en cualquier momento, si se encontraba en apuros o se sentía abrumado o cansado, y que cuando uno experimentaba gozo podía también ofrendar una oración de gratitud. De modo que la oración era una manera de encarar la vida. No se trataba de un simple evento. Era algo a lo que siempre se tenía acceso, algo muy cercano, porque Dios estaba cerca. Cada tanto se filtraba la noticia de que algún esclavo se había escapado. A veces los atrapaban y la pasaban muy mal. Pero otras veces se rumoreaba que alguno había logrado llegar al norte, a la libertad.
Ahí por el 1834 o 35, cuando Harriet tenía unos 13 años, sucedió algo que la afectaría de por vida. Estaba pelando mazorcas de maíz con otros esclavos cuando uno de ellos intentó huir. Ni bien lo vieron los guardias, les ordenaron a Harriet y a los otros esclavos que los ayudaran a atraparlos. Corriendo con todas sus fuerzas, el esclavo fugitivo llegó hasta una tienda, pero el guardia lo alcanzó. De pronto escuchan un tremendo griterío que viene de afuera. Así que corren hacia la puerta y la ventana preguntándose, ¿qué pasa? Y al abrir la puerta, entra corriendo un chiquillo y detrás del pequeño esclavo entra Thomas Barnett. Thomas Barnett le ordena a Minty que sujete al niño mientras él lo azota. Araminta, que significa defensora, hizo lo que su madre le enseñó al llamarla así. Lo reprendió con furia. Con tal fuerza lo reprendió, con tanta ira. Es que no podía concebir que le ordenara una cosa así. Que el niño comenzó a ser así. No sé qué fue lo que dijo ella, pero lo que sí sé es lo que pensó él. El chico empieza a deslizarse sigilosamente hacia la puerta entre ruegos. Dios mío, Minty, si tan solo consigo llegar hasta esa puerta, sé que puedo escapar. Sé que puedo zafarme. Cuando está a punto de alcanzarla, Thomas Barnett ve una sombra que se mueve. Como es supervisor, sabe perfectamente que el niño pretende escaparse. Echa mano de lo más cercano que encuentra, nada menos que una pesa de kilo. La toma y se la arroja al niño, pero por error le cae a Minty en la frente. A partir de entonces, Harriet sufriría sin previo aviso convulsiones y desmayos por el resto de sus días. Años después, Harriet le comentaría a una amiga: regresé a mis labores chorreando sudor y sangre por la cara hasta que ya ni podía ver. A pesar de su lesión, la carga de trabajo de Harriet no disminuyó y se volvió más fiable. Al ver allí una oportunidad, su amo le dio permiso para darse en arrendamiento, siempre y cuando le entregara $60 de sus ganancias. Con la esperanza de ahorrar lo suficiente para comprar algún día su libertad, Harriet no se lo pensó 2 veces. Sin embargo, por mucho que ahorrara, él no estaba dispuesto a liberarla. A los 23 años, Harriet se enamoró de John Tubman, un hombre libre, unos 5 años mayor que ella. John Tubman había nacido libre porque su madre había sido libre. El estado del niño lo determinaba el de su madre. Si ella era libre, entonces el niño lo era también. Otra manera en que se lograba la emancipación era en el caso de que el amo lo manumitiera, es decir, lo liberara de la esclavitud. El trámite se llevaba a cabo en el juzgado, donde el amo emitía un documento que certificaba que eran personas libres. A los padres de Harriet Tubman los había liberado de esa manera. También tenían derecho a comprarlos otros miembros libres de la comunidad negra. En el condado de Carolina había una comunidad de negros libres muy numerosa. Les compraban a sus amos, a los miembros de sus familias, y luego ellos los liberaban. Algunos de nosotros, varios, naturalmente, éramos hijos biológicos del amo. Y a menudo eso hacía que el amo quisiera concedernos la libertad. Algunos hacíamos trabajos adicionales y ganábamos dinero. Así, poco a poco, tomaba años, lográbamos pagar por nuestra libertad e incluso la de nuestros hijos y cónyuges. No era tan común, pero ocurría con cierta frecuencia. Y aunque Harriet se encontraba a gusto en sus nuevas circunstancias, aún así no estaba satisfecha. Aún no era una mujer libre, seguía siendo propiedad de alguien. El matrimonio era un asunto complicado, porque en el contexto de la esclavitud había casos en que separaban a las familias. Quizás conocías a alguien, pero luego te vendían a otro amo o vendían a tu esposa a otra plantación. Y también estaban los matrimonios separados, en los cuales, en algunos casos, uno podía vivir en una plantación y su pareja en otra. A veces te permitían casarte y ver a tu pareja, pero nunca se sabía. O sea, que uno nunca sabía cuándo vería a su esposa o a sus hijos por última vez.
En 1848, su amo, Edward Brodess, murió dejando cuantiosas deudas. Se rumoreaba que quizás los venderían a ella y a sus hermanos. Ese acontecimiento fue el catalizador que empujó a Harriet a tomar una importante decisión. Ya me lo había pensado bastante. Tenía derecho a una de dos cosas: la libertad o la muerte. Si no se me daba la una, optaría por la otra. Así que regresó por su esposo, pero el muy cobarde no quiso huir con ella. No era lo bastante hombre, no era nada. Era esclavo de aquel lugar. Solo era libre en papel. Emocionalmente, intelectualmente, no era todo lo que podía ser y simplemente le permitió a su esposa que hiciera lo que todos hacen por instinto. Pero él se echó atrás. Aceptó la comodidad de ser inferior. Harriet tenía que escapar. Su esposo no quería saber nada. Para horror de Harriet, incluso amenazó con delatarla si lo intentaba. A pesar de su dolor, Harriet decidió intentarlo. Sin duda, lo había conversado varias veces con Dios, y había llegado a sus oídos la noticia de que en el norte había personas que ayudaban a los esclavos a escapar. Los cuáqueros ayudaron de dos maneras. La primera en el año 1790 liberando a sus propios esclavos. La segunda afirmando que esclavizar a una persona atentaba contra la palabra de Dios. Acabaron prohibiendo la esclavitud en su medio oficialmente. Así es que se convierte en prohibición entre los cuáqueros de esa zona. A raíz de ello, como no tenían esclavos, pues habían abolido la esclavitud internamente, los cuáqueros tuvieron un rol importantísimo en el ferrocarril subterráneo. Hubo denominaciones que se dividieron a raíz de la cuestión de la esclavitud. Obispos que querían mantener la institución porque no estaban dispuestos a dejar ir a sus esclavos. Contravenían las enseñanzas de Cristo. Lo que ocurría era que muchos cuáqueros se oponían desde un punto de vista teológico a la esclavitud. Era incompatible con su interpretación de los evangelios. Sencillamente no encajaba. Por eso elegían unirse al bando de Cristo. Y para ayudar, para hacer lo que consideraban que Cristo quería que hiciesen. Es decir, ayudar a esa gente a escapar de la situación opresiva en que se encontraba hacia un lugar donde pudieran ser libres. En cierta ocasión, una mujer cuáquera se le acercó a Harriet cuando regresaba de la plantación. La mujer se mostró amigable, le preguntó por su cicatriz y antes de partir le dijo a Harriet que si alguna vez llegaba a necesitar ayuda, fuera a su casa. Y se la describió. Harriet sabía a qué se refería la mujer. Le estaba ofreciendo ayuda en caso de que quisiera huir. Fue su primer encuentro con un miembro del ferrocarril del que otros esclavos a menudo hablaban a escondidas. El ferrocarril subterráneo. Si hubiésemos estado en esta casa de reuniones en Tuckahoe Neck en 1823, habríamos sido testigos del matrimonio de Hannah y Jacob Leverton, que acabaron por convertirse en dos destacados impulsores del ferrocarril subterráneo. De hecho, Hannah es una de las pocas agentes femeninas no indocumentadas del ferrocarril subterráneo. Hannah es muy importante para Harriet Tubman porque es, o al menos así lo creen los expertos y yo también, esa cuáquera que ayudó a Harriet Tubman a escaparse de Poplar Neck en el condado de Caroline. Esos blancos que ayudaban a los esclavos a obtener la libertad, lo hacían exponiéndose a enormes riesgos. Podían enfrentar sentencias penales, podían sufrir físicamente, podían ser sancionados,
Pero, insisto, si su fe era lo bastante fuerte, esa fe era, a fin de cuentas, lo que más importaba. Para ellos el asunto se convertía en una prueba de fe. Era hora de dar el paso. Temiendo que su esposo intentase detenerla, Harriet se fue a la cama temprano como de costumbre, pero una vez que él se durmió, se escapó de la cabaña. Rápidamente se encontró con 2 de sus hermanos y se internaron en el bosque. Y ni bien perdieron de vista la plantación, ellos, temiendo lo que podría acontecerles si los atrapaban, decidieron regresarse. Harriet se quedó allí parada, viéndolos desaparecer en la oscuridad de la noche, y seguramente con gran dolor, huyó de la plantación sola. Escaparse o intentar escapar a la esclavitud era un asunto sumamente peligroso. Había unos hombres muy crueles que, si a uno lo atrapaban, ni les cuento lo que le hacían. Les echaban encima a los perros, a los prófugos. También estaban las víboras, los lobos y todo lo que podía uno encontrarse en el bosque. Era muy peligroso, muy arriesgado. Harriet se abrió paso hacia la casa de la cuáquera y allí le proporcionaron una muda de ropa y la información necesaria para llegar hasta Filadelfia. Esta es la casa de Jacob y Hannah Leverton. En aquellos tiempos estaba rodeada por 526 hectáreas de terreno que pertenecían a diversos agentes documentados del ferrocarril subterráneo. Cuando alguien llegaba, lo primero que hacían era preguntarle: ¿estás seguro de lo que haces? ¿Entiendes que te diriges a Canadá? El clima es diferente. Nunca volverás a ver a tu familia. Nunca más volverás a ver los lugares donde creciste. Y una vez que daban el sí, que demostraban estar convencidos, les enseñaban cómo ubicar la estrella polar. Les daban provisiones y demás, y lo arreglaban todo para ayudarlos a llegar a la siguiente estación. Harriet viajó de noche, siempre siguiendo la estrella polar, una guía visual de la que dependieron muchos esclavos prófugos. Permanecía oculta en el bosque y vadeaba los ríos, donde los sabuesos no podían descubrirla con el olfato. Harriet Tubman se encontraba oficialmente a bordo del ferrocarril subterráneo. Ni bien nos veían venir, nos reconocían por la manera en que vestíamos. Tenían conexiones con blancos que nos ayudaban a avanzar más hacia el norte. Un sitio en que solían esconderse los que buscaban la libertad tomando el ferrocarril eran las alacenas donde se guardaban víveres y conservas. Josiah Bailey, a quien Harriet ayudó a escapar al Canadá, contó que durante su travesía pasó más tiempo bajo tierra que a la intemperie. Se refería a lo que escondían en despensas o fresqueras. Algunas se encontraban afuera, pero otras, como la de esta cabaña en la red, estaban adentro, en el sótano. Y eran fáciles de ocultar. Colocaban un tapete encima de este compartimiento y quedaba escondido. Y adentro cabían 4 o 5 personas. Por fin llegó el día en que Harriet arribó a Pensilvania y probó, por primera vez en su vida, la libertad. Me miré las manos para comprobar si seguía siendo la misma. Todo me sabía a gloria. El sol con sus rayos dorados atravesaba las ramas de los árboles y yo me sentía en el cielo. Harriet trabajó como empleada doméstica, tarea que no le encantaba, pues le recordaba demasiado a sus días en cautiverio. Y claro, se quedaba con todo lo que ganaba. Pero no podía quitarse de la cabeza a su familia. No hubo quien me diera la bienvenida a la tierra de los libres. Era una extraña en tierra desconocida. Mi hogar, a fin de cuentas, quedaba en el sur, en Maryland, porque mis padres, mis hermanos y mis amigos, todos estaban ahí. Pero era libre, y ellos también debían serlo. William Steele fue un agente del ferrocarril subterráneo de Filadelfia. Era además
jefe de estación. Llegó a ser director del ferrocarril subterráneo. Como tal, registró los casos de aproximadamente 600 personas que pasaron por Filadelfia en busca de libertad. Llegó a hablar con centenares de personas que huían de la esclavitud y docenas de agentes del ferrocarril subterráneo. Y lo que dijo Steele fue que el arrojo de Harriet Tubman, su sagacidad y sus enormes esfuerzos a favor de la libertad de los esclavos eran imposibles de pasar por alto. Según él, jamás conoció a otra persona con semejante coraje, astucia y dedicación a la causa de los esclavos. Al enterarse Harriet de que iban a vender a algunos miembros de su familia, no vaciló. De inmediato hizo planes para su rescate, aunque no sabía cómo lo lograría. Preocupado por su seguridad, William Steele procuró disuadirla, pero Harriet no escuchaba razones, confiaba en que Dios la guiaría. No lo hice yo, fue el Señor. Yo siempre le decía, confío en ti. No sé a dónde ir ni qué hacer, pero confío en que me guiarás. A Mary, hermana de Harriet, y a sus hijos se los habían llevado a la subasta de esclavos. Aprovechando que el esposo de Mary era hombre libre, Harriet y sus amigos cuáqueros tramaron un plan. A mediodía, el subastador se retiró a almorzar, dejando a los esclavos sin vigilancia. Entonces apareció el esposo de Mary portando un sobre con un mensaje que decía que el amo de Mary ya le había conseguido comprador y que debía presentarse de inmediato. Pensando que el documento era legítimo, el guardia dejó que Mary y sus hijos partieran con el mensajero. Ya se imaginarán el terror que habrán experimentado al partir con su familia a plena luz del día, desde el mercado de esclavos hacia la casa de unos cuáqueros desconocidos. Allí permanecieron ocultos hasta la noche. A la larga, ya en el circuito del ferrocarril subterráneo, se reunieron con Harriet. Pasaron varios días y varias noches tortuosas de travesía, hasta que Harriet logró trasladarlos a la seguridad del norte. Era la primera vez que Harriet fungía como conductora o maquinista del expreso subterráneo. Había ayudado a huir a algunos miembros de su familia y no pasó mucho tiempo antes de que decidiera hacer otro viaje de rescate, solo que esta vez había un obstáculo aún mayor. La ley de los esclavos fugitivos se sancionaron 2-1 en 1793, pero el golpe de gracia cayó en 1850, porque no se limitaba a permitirle al dueño del esclavo que fuera tras su esclavo o mandar a alguien a buscarlo, sino que obligaba a todo aquel a quien el sheriff o el juez se lo ordenara a colaborar para que nos pusieran a disposición de las autoridades. Si alguien colaboraba conmigo, podían sancionarlo con fuertísimas multas o hasta confiscarle propiedades. Fue una iniciativa para detener la creciente ola de negros que huían del sur. Harriet ya no se encontraba a salvo en los Estados Unidos del Norte y además ahora tendría que trasladar a los esclavos fugitivos hasta Canadá. Era una tarea peligrosa y complicadísima. Hizo entonces lo que acostumbraba a hacer en situaciones difíciles. Le pedí a Dios que me fortaleciera para el combate, y esa ha sido mi oración desde entonces. Harriet ideó un plan. Trabajó en hoteles y cortando leña para reunir dinero y alquilar una casa en Canadá. Durante los meses de invierno se aventuraba hacia el sur, traía más esclavos y los ayudaba a comenzar una nueva vida en su propio hogar. Planeaban las huidas para los sábados por la noche, pues eso les daba 2 noches y un día de ventaja antes de que descubrieran que habían escapado el lunes por la mañana. Nunca usaba una misma ruta 2 veces y siempre contaba con la asistencia del ferrocarril subterráneo. Otra cosa que hacía Harriet y que sorprendía a muchos de los esclavos que ayudaba era que siempre iba armada. Y no lo hacía solo por protección. Nunca faltaba algún esclavo que sucumbiera al miedo y decidiera regresarse a la plantación. Harriet no podía permitirlo. Dejar que alguien se echara atrás podía poner en peligro al resto del grupo. Situaciones como esas ameritaban medidas extremas. No tenía reparos en recurrir a los efectos persuasivos de un revólver para conseguir que un esclavo asustado entrara nuevamente en vereda. Felizmente, nunca tuvo que apretar el gatillo. No tardó en convertirse en una especie de leyenda entre su gente.
Entre los esclavos se corría el rumor de que Dios les había mandado a Moisés a liberarlos, y empezaron a establecer códigos que les permitían saber cuándo Harriet andaba por la zona. A veces, las canciones que entonaban mientras trabajaban encerraban mensajes. Reunión esta noche, reunión esta noche, reunión en el campamento viejo. Anunciaban que por la noche habría un servicio religioso en el campamento viejo. Harriet estaba volviéndose una amenaza, y los dueños de las plantaciones devolvieron el golpe. Ofrecieron una jugosa recompensa por su captura. La describían como una mujer analfabeta con una cicatriz en la cabeza. Entonces Harriet se disfrazó de hombre, usaba sombrero y cargaba un libro. A menudo entonaba canciones para enviar avisos a los esclavos de cuándo debían ocultarse, y luego cambiaba el ritmo de la canción cuando ya era seguro salir del escondite. En los siguientes años, Harriet puso en juego su propia libertad y su vida para rescatar a otros del cautiverio. Nos encontramos en el extremo de Marsh Creek, la frontera del Poplar Neck, donde vivía Harriet. Una de las barreras más temidas por quienes huían en busca de la libertad, incluyendo a Harriet, eran los riachuelos. Si uno no encontraba a tiempo la manera de vadear el río, no tenía cómo calcular su profundidad. Se adentraba a terreno desconocido. Harriet le relató a su biógrafo una anécdota acerca de un riachuelo. Dijo que en cierta ocasión había tomado un camino cuando de pronto Dios le indicó que se desviara hacia un lugar seguro. Resulta que se topó con un río. Iba con 3 hombres. Los hombres no querían meterse al río porque no sabían qué tan profundo era. Harriet se metió al agua y descendió hasta que el agua le llegaba a los hombros. Dio un paso al vacío, cosa que debió haber requerido gran valentía de su parte, pero siguió andando y de pronto volvió a emerger. Cuando Harriet hacía sus viajes al sur, no siempre podía darse el lujo de planearlos. En algunos casos tenía que partir intempestivamente y al llegar al estado de Maryland podía darse el caso de que fuera de día y no podía esperar hasta la noche para iniciar un rescate. Así que viajaba a plena luz del día. En aquellos tiempos se necesitaba un salvoconducto o un documento que comprobara que uno era libre. Harriet no lo tenía porque ya era libre, se había liberado a sí misma. Por eso en su caso era muy peligroso viajar de día. Pero Harriet era de lo más recursiva, se las arreglaba para esconderse en pleno día. Algo que suelo preguntarles a mis pequeños alumnos es, si estuviesen en el lugar de Harriet y se encontraran en misión de rescate de algún miembro de su familia, ¿cargarían un revólver o una gallina? Un revólver, me responde la mayoría de los niños. Sin embargo, la respuesta correcta en este caso sería la gallina, porque lo que hacía Harriet era caminar por la polvorienta ruta principal con una gallina bajo el brazo, vistiendo sombrero de ala blanda. Y como era de esperarse, en cierta oportunidad comenzaron a acercarla 4 hombres a caballo. Pero Harriet tenía un plan porque era muy inteligente. Soltaba el pollo y naturalmente, huía. Entonces ella, agitando los brazos, exclamaba, ¡ay, la gallina de mi amo! ¡Se me escapa la gallina de mi amo! ¡Debo atrapar la gallina de mi amo! Y se tiraba al suelo para atraparla. Claro, a propósito, no la atrapaba la primera, y el animal seguía correteando. Ella hacía lo mismo varias veces, a medida que veía aproximarse a los hombres. Ellos, divertidos, se sentaban a ver el espectáculo y se reían de aquella mujer que correteaba alborotada tras su gallina. Y no se detenían a pensar siquiera en preguntarle por su salvoconducto, ni nada por el estilo. Simplemente se reían, la miraban hacer todo ese aspaviento y luego seguían su camino. Movida por una premonición de que sus ancianos padres se encontraban en peligro, regresó a la plantación y los condujo a la libertad. Fue una experiencia aterradora, pues a los pobres les resultó enormemente fatigadora la travesía, pero alcanzaron a conocer la libertad y a la larga murieron libres. Se calcula que Harriet realizó 19 viajes y que rescató aproximadamente a 300 esclavos.
Más adelante le reveló detalles de sus viajes a su amiga Sarah Bradford, quien los publicó en su libro Harriet Tubman, la Moisés de su pueblo. Fui conductora del ferrocarril subterráneo durante 8 años y puedo afirmar algo que la mayoría no puede. Jamás se descarriló un tren mientras estuve a cargo y no perdí un solo pasajero. No obstante, los esfuerzos libertadores de Harriet a favor de sus semejantes no acabaron con sus valerosas misiones de rescate. En 1861 se desató la guerra civil entre los estados del norte y los del sur. Uno de los motivos fue la esclavitud. El gobernador John Andrew de Massachusetts le propuso a Harriet trabajar para el ejército de la Unión como espía. Su familiaridad con el terreno era muy útil y su arrojo y fe un gran estímulo para mantener en alto la moral de los soldados, tanto blancos como negros. Consoló a los heridos y su conocimiento de las plantas medicinales le sirvieron para sanar a muchos soldados enfermos. Una de las características más destacadas de Harriet, algo que me impactó mucho, fue un evento ocurrido durante la Guerra Civil cuando se trasladó a Carolina del Sur en las afueras de Beaufort. Se presentó ante el capitán del barco que la trasladaba y le dijo, «A mí me baja del barco en ese muelle de ahí». Siguió hasta la plantación de un hacendado. Habló con los esclavos y los persuadió de que huyeran. Se adentraba en territorio enemigo y reunía información de los esclavos que formaban parte de los ejércitos del sur por orden de sus amos. Su labor fue de gran utilidad para los unionistas. Aún así, no recibió paga ni remuneración alguna y tuvo que arreglárselas para mantenerse por su cuenta, aún en esas circunstancias. Harriet tuvo premoniciones a lo largo de toda su vida. En cierta ocasión, soñó que acababa la esclavitud en los Estados Unidos. Aunque otros dudaron, ella tenía la certeza de que viviría para ver ese día. Y así fue. El 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, declarando que todas las personas que se encontraban en cautiverio dentro de los estados rebeldes eran, a partir de ese momento, libres. La sencilla fe de Harriet experimentó el gozo de esa noticia 3 años antes de que se publicara. Miles de hombres negros que habían sido esclavizados se unieron al ejército de la Unión. En Beaufort, Carolina del Sur, en el día de la proclamación de la emancipación, 1,000 soldados negros portaron uniformes americanos, porque se habían escapado en agosto y comenzaron a entrenar clandestinamente con las tropas de la Unión. Cuando acabó la guerra, Harriet regresó a Nueva York y allí se enteró de que estaba a punto de perder su casa, pues se había atrasado en los pagos. Se casó por segunda vez y adoptó a una niña llamada Gertie. Ahora bien, Harriet no tenía ni la menor intención de jubilarse. Siguió trabajando en pro de los esclavos libres, ayudándolos a adaptarse y a comenzar una nueva vida. También se involucró activamente en la lucha por los derechos de las mujeres. Llegó a trabajar con Susan B. Anthony. Y su reputación siguió creciendo. Thomas Garrett, compañero suyo y abolicionista, escribió: Jamás conocí a persona alguna que tuviera mayor confianza en la voz de Dios. Le presento a una de las mejores y más valerosas personas de este continente, la generala Tubman, como acostumbramos llamarla. La mayor parte de lo que he hecho y padecido al servicio de nuestra causa lo he hecho públicamente. He recibido el aplauso de las multitudes y la satisfacción que deriva de su aprobación. Mientras que la mayor parte de lo que usted hizo solo lo vieron ese puñado de hombres y mujeres asustados, malheridos y agotados, a los cuales liberó de la opresión y cuyos, Dios la bendiga, fueron su única recompensa. Es que ella sabía que su trabajo aún no había terminado. Y a la fecha tampoco ha terminado. Pero, ¿saben una cosa? Nos dejó como recordatorio un monumento, esa casa en Nueva York, donde acogió a otras personas de raza negra menos afortunadas que ella. Tras la Guerra Civil, abrió las puertas de su casa a los negros desamparados de la tercera edad
Y ese lugar es hoy en día un monumento, un faro para quienes buscan la luz de la inspiración para hacer algo positivo para nuestra existencia en este mundo. Esa fue su recompensa. Haber podido ser el instrumento, la persona que negoció, el cerebro detrás de los esfuerzos por lograr que todo un pueblo recuperase su dignidad. El himnario de Harriet Tubman y 39 artefactos de su propiedad fueron donados al Museo Nacional de Historia y Cultura Norteamericana en Washington, D.C. En la sala de la esclavitud a la libertad del mismo museo se exhibe el himnario junto al mantón que le regaló la reina de Inglaterra. El himnario es muy interesante por el simple hecho de que Harriet Tubman no sabía leer. No obstante, de alguna manera, ella presentía que esos textos albergaban los relatos de un Dios libertador, un Dios que libera, que libra, un Dios que escucha, un Dios presente, que se preocupa genuinamente. En muchos sentidos, aunque no sabía leer, textos como la Biblia o un himnario tenían un significado muy profundo para ella. El legado espiritual de Harriet Tubman es relevante en la actualidad por muchas razones. En nuestra cultura actual, caracterizada por un marcado individualismo que se filtra aún a diversos ámbitos religiosos, se percibe un egoísmo que lleva a las personas a defender lo suyo y despreocuparse de los demás, mientras que ese tipo de solidaridad extrema, ese deseo de que los demás sean libres, de que lleguen a experimentar la libertad y el enorme esfuerzo que ello requiere, el arriesgar la propia vida, la integridad física, la salud de uno para que alguien más sea libre. A mi juicio, el cristianismo actual necesita más de eso. Y creo que ella constituye para todos nosotros un modelo a seguir de ese tipo de fe, una fe robusta que no se limita a preocuparse por sus propios éxitos y su propia libertad. A pesar del respeto y los muchos honores que recibió, Harriet Tubman pasó sus últimos años sumida en la pobreza, pero siempre se mostró agradecida por su libertad. Tras sacrificar gran parte de su vida en servicio a los demás, Harriet Tubman murió el 10 de marzo de 1913. Tenía aproximadamente 90 años. Los restos mortales de la ex esclava analfabeta, que tanto trabajó y tan poco recibió a cambio, sirviendo primero a sus amos y más tarde a sus compañeros, tanto a hombres como a mujeres, y por último a su patria, fueron sepultados en medio de honores militares. La enterraron en el cementerio de Fort Hill de Nueva York. Su vida es un ejemplo para las generaciones venideras. El tiempo de Dios siempre está cerca. Fue Él quien puso la estrella polar en los cielos. Él le infundió fuerza a mi cuerpo. Él quiso que yo fuera libre.